Hola a todos. Hoy es jueves 26 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Pepe. Un placer estar Nima. Saludos budistas desde las tu Parein Dienstrud. Sí. Empecemos, Pepe, con la situación actual de la guerra, el conflicto en Oriente Medio. Es una guerra que está escalando. Y uno de los principales problemas ahora mismo es lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Una de las principales razones de las que se habla en Estados Unidos es la posibilidad de una invasión de Irán, avanzando hacia unas islas cercanas al estrecho de Hormuz. Tú has estado allí, conoces la región. Sí. Y aquí tienes un clip de ti sobrevolando el estrecho de Hormuz. ¿Quieres que lo ponga ahora o prefieres decir algo antes? Por favor, Nima, permíteme 30 segundos para explicarte el contexto a ti y a nuestra audiencia. Esto fue en mayo del año pasado, cuando estábamos rodando nuestro documental sobre el corredor de transporte norte-sur, Rusia, Irán, India. El clip que estás a punto de ver fue publicado hace apenas, 2 horas por Press TV. Me muestra volando sobre el estrecho de Hormuz. Verás la isla de Hormuz ahí abajo, antes de que llegáramos al puerto de Chabahar, extremadamente importante. Es tan importante que hace unos días fue bombardeado por los estadounidenses. Así que este video te da una idea del estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, un poco de la geografía y nuestra llegada a Chabahar, el gran puerto de Sistán y Baluchistán, muy cerca de la frontera entre Irán y Pakistán. Muy importante. Y obviamente hay mucha especulación sobre la posibilidad de un desembarco estadounidense en Sistán y Baluchistán, no lejos de Chabahar, lo que, de ser cierto, sería una misión absolutamente suicida. No creo que vaya a suceder, pero hay muchos rumores al respecto en Pakistán, en el Golfo y también en Irán. Pero puedes considerar esto absurdo. Hablaremos de ello más adelante. Gracias, Nima. Sí, aquí tienes el clip, Pepe. El cielo del sur brillaba, no con luz, sino con una posibilidad oculta. Abajo, donde el mar se estrecha y los caminos del petróleo y la política se entrelazan, la geografía deja de ser un mapa. Se convierte en una ecuación. Cada día, una quinta parte del petróleo mundial fluye silenciosamente por este estrecho. Pero nada aquí es realmente silencioso. Los vientos de Omán arrastran el zumbido de los petroleros, y desde Array, Ibsebrits se desplazan sobre el agua. Nos dirigíamos a Chabahar, un punto remoto que alce en el centro de mañana. Es un clip muy corto, por supuesto. En el documental, por favor, muy sencillo, todos vosotros, id al sitio web de Press TV, presstv.ir. Haced clic en documentales, está justo ahí delante. Es un documental de 1 hora que explica todo sobre el corredor en detalle. Y obviamente veréis mucho sobre Bandar Abbas, el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el movimiento de carga, el puerto de Chabahar y, por supuesto, cómo funciona el comercio en el Golfo Pérsico y más allá. Pepe, déjame plantearte una pregunta más profunda que mencionaste en tu reciente artículo en Sputnik. En ese artículo hablas de que están haciendo un nuevo mundo, mientras el viejo se ocupa de morir. ¿Cuál es tu punto? ¿Qué intentas decir en ese texto? Bueno, para empezar con un punto técnico. Se trata de una referencia directa a una línea de una de las canciones más importantes de Bob Dylan, en la que dice algo así como que quien no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Adapté esa idea al nuevo orden y al viejo orden.
Para citar a Gramsci, el viejo orden aún no ha muerto, pero está muriendo rápidamente, mientras que el nuevo aún no ha nacido del todo, aunque ya está tomando forma mientras hablamos. En el centro de este nuevo orden que está naciendo se encuentra el Estrecho de Hormuz. No es casualidad que un hombre que gestiona unos 14 billones de dólares, la mayor cantidad de fondos en la historia de la humanidad, y no es una exageración, Larry Fink de BlackRock, esté prestando mucha atención a esta región. Larry Fink from BlackRock. He gave an interview to the BBC where the breakdown is Concedió una entrevista a la BBC en la que básicamente explicó que solo hay dos posibles resultados. Se refería, sin entrar en detalles, al Estrecho de Hormuz, cómo va a funcionar a partir de ahora. Así que, sus dos resultados. Al final, que en realidad no es el final, sino más bien el final del principio, no el principio del final, o bien tendremos el petróleo a $40 el barril, o bien lo tendremos a $150 el barril. Y si ocurre esto último, lo dijo sin rodeos, directamente, será una recesión global. ¿Y dónde estamos ahora? No nos dirigimos hacia la opción número 1. Nos movemos rápidamente hacia la opción número 2, porque el petróleo ya supera los $100 y no está bajando. Está entre 100 y 110. Dependiendo de lo que ocurra este fin de semana, podría llegar fácilmente a 120. Suponiendo que haya esta enorme, ya sabes, la llamada invasión terrestre, con 4.000 marines, lo cual ya es una broma en sí misma. Bueno, la recesión global ya ha comenzado, por cierto. Así que piensa claro, porque él siempre se cubre. No lo olvides. Este tipo gestiona fortunas que la gente ni siquiera puede cuantificar, así que tiene que cubrirse. Pero sabe, en el fondo, y se le veía claramente abatido en esta entrevista, que nos dirigimos hacia la opción número 2, el petróleo a 150 el barril. Y por supuesto esto se suma a lo que no ocurrió durante la semana. Estamos hablando el jueves, ¿verdad, Nima? ¿Recuerdas que el lunes el famoso ultimátum fue cancelado por el propio Neil Caligula, porque miró las cifras y se asustó? Y las cifras eran el precio del petróleo y, por supuesto, los números del mercado de bonos. El mercado de bonos subía por encima del 5%, bajaba al 4,5% y luego volvía al 5%. Él estaba perdiendo los nervios, porque una de las pocas cosas que puede saber, o al menos tiene algunos idiotas a su alrededor, como Lutnick, que se lo dicen, es que con un rendimiento del 5% en los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, no podemos sostener nada. No podemos pagar nada. Colapsamos. Así que seguimos acercándonos a eso, porque el rendimiento siguió aumentando después de que la gente descubriera que su bla 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 era falso. Y este aplazamiento de 5 años fue, esencialmente, para ganar tiempo, para quizá diseñar este proyecto, sea cual sea la invasión terrestre que estén planeando. Tienen varios escenarios para una posible invasión terrestre, todos ellos catastróficos para las fuerzas invasoras. Así que aquí estamos mismo. Y una vez más, todo planik, hitam tod en el tubo cover en el Estrecho de Hormuz. Turns around what happens in the Strait of Hormuz. Creo que una de las reacciones inmediatas de los iraníes sería no solo un ataque contra la isla que intentan capturar, que intentan invadir, sino también contra los Emiratos Árabes Unidos. Hemos visto cómo Ali Larijani, el presidente del Parlamento de Irán, dijo: "Tenemos información de que uno de estos estados árabes está cooperando con Estados Unidos para invadir Irán." Y eso podría ser totalmente devastador para ellos. ¿Qué opinas al respecto? It's my next column. I already started writing it, Nima. Es mi próxima columna. Ya he empezado a escribirla, Nima. Probablemente se publique mañana. Empecé a escribir sobre Pakistán como mediador, el mediador elegido, si, por supuesto, llegara a celebrarse una reunión en Islamabad. Ese era el escenario al comienzo de la semana. Bien, íbamos a tener quizá una reunión en Islamabad a finales de la semana, y sería entre J.D. Vance y Ghalibaf. Eso duró probablemente no más de un día y medio como mucho, porque la idea anterior era que se deshicieron de Muti Jeff, Tweedledum y Tweedledee,
dos tontos muy tontos, Witkoff y Kushner. Estos idiotas ni siquiera pudieron leer la propuesta, traducida por diplomáticos omaníes muy competentes. Estaba escrita en Farsi. Los diplomáticos omaníes la tradujeron al inglés, se la entregaron a Witkoff y Kushner. Y estos idiotas ni siquiera pudieron entender, Nima, lo que Irán estaba proponiendo, que era algo muy, muy generoso. What Iran was proposing, which was very, very generous. Anyway, so the Iranians might De todos modos, es posible que los iraníes hablen con J.D. Vance. Y luego, por supuesto, Arakchi, el propio Ghalibaf, todos dijeron, no vamos a hablar con nadie, porque conocen nuestra lista. Hicimos llegar nuestra lista a través de los intermediarios habituales, principalmente Omán y también Pakistán. Y por supuesto es absolutamente incompatible con el plan de 15 puntos completamente estúpido de los estadounidenses. Así que, obviamente, no hay posibilidad alguna de negociación. El problema ahora es que después de que todo se viniera abajo, es más o menos seguro que probablemente durante este fin de semana habrá al menos un intento de establecer un puente. No será una invasión terrestre. It won't be a ground invasion. You cannot do a ground invasion with 4,000 Marines. That's a joke. No se puede hacer una invasión terrestre con 4.000 marines. Es una broma, incluso con todo el apoyo aéreo que vayan a recibir. Quizá intenten establecer una cabeza de puente. Y hay dos, en realidad diría tres, candidatos principales. El candidato número uno, tal como yo lo veo, es la pequeña isla de Larak. Va a ser muy, muy difícil. ¿Por qué la isla de Larak? Porque es allí donde la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, con prismáticos, puede controlar visual y físicamente los petroleros que pagan el peaje para cruzar el estrecho de Hormuz, y estos navegan muy cerca de esa pequeña isla. Está a la derecha de Keshm. Keshm es mucho, mucho más grande, solo para que os hagáis una idea. Aquí está Larak. Aquí está Larak, excelente. Así que Keshm está a la izquierda. Keshm es mucho, muchísimo más grande. Keshm, para que os hagáis una idea, es más grande que Okinawa. Este es Hormuz, que mencionaste al principio. Porque las imágenes que tenéis de Chumentapwed, mi avión despegó de Bandar Abbas, estábamos volando por aquí, a la derecha de la isla de Hormuz. De hecho, volé entre Hormuz, Larak y Keshm. Luego dio la vuelta y llegamos a Chabahar aquí. Keshm. Esto es Keshm. Keshm es absolutamente imposible, solo para que os hagáis una idea. En la Segunda Guerra Mundial, Okinawa, si no me equivoco, costó al menos 12.000 soldados estadounidenses tomar Okinawa. Les llevó 3 meses y enviaron a muchísima gente. Así que multiplica eso por el tamaño de Keshm y verás que está fuera de toda posibilidad. En el mejor de los casos, si tuvieran la mayor suerte del mundo, con todos los panteones de dioses a su favor, podrían establecer una cabeza de puente en Larak. Pero Larak está extremadamente bien protegida. La Marina de Snidus y la Guardia Revolucionaria Islámica están allí. Está fuertemente fortificada, muy protegida, con baterías de misiles por todas partes, etc. Así que esa sería la primera posibilidad. Keshm, muy difícil. Y la tercera, que sería una táctica de distracción, es Karg. Pero Karg está muy, muy lejos. Está mucho más al oeste del estrecho de Hormuz. Solo para dejarlo claro, déjame ir a... Sí, puedes mostrar a Karg, exactamente. Sí, está aún más al oeste. Karg está aquí, exactamente aquí. Está extremadamente lejos de... Y estas veces es imposible. No quieren. No quieren. Y si, por ejemplo, aterrizan en Kuwait e intentan cruzar hacia Karg, vaya, van a ser blancos fáciles para las baterías de esto. Completamente absurdo. No va a funcionar. Es casi imposible, ya sabes, ir en esa dirección. Tienes razón. Entonces dime, ¿estás de acuerdo en que Larak es probablemente el objetivo número 1 en este momento?
Podría ser, pero estoy pensando literalmente en esta isla de aquí, la vieja Keshm, ya sabes, aquí. Okay. Vale. Puede que estén más cerca de la isla de Keshm, y entonces estarían más cerca de... Bueno, creo que esta isla podría ser una de ellas. Pero venido a Kem, y Kem está muy bien procesado. Sigue sin error, sí. Still doesn't make sense. Yeah. Yeah. Mm. And they're not gonna Y no van a conseguir nada si van allí, Pepe, porque no se trata solo de ir allí, sino de mantener la situación, ya sabes, de resistir. Yeah. And coming back to the other key point that you just mentioned. Y volviendo al otro punto clave que acabas de mencionar, el papel de los Emiratos Árabes Unidos. Esto es extremadamente grave, porque ahora sabemos que no solo la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también los mejores analistas estratégicos de Teherán están revisando todo lo que hicieron los EAU incluso antes de la guerra, lo que han hecho en estas 3 últimas semanas, y la conclusión es prácticamente inevitable. Ya forman parte de la guerra, codo a codo, con Estados Unidos e Israel. Así que habrá una respuesta. Por el momento, Irán ha sido muy discreto. Solo han atacado algunos objetivos selectivos en los AUs, en Dubái, Trípoli, el puerto, hoteles donde se alojaban tropas estadounidenses. Pero ahora, la situación es completamente distinta. But now it's a completely different story. So if the UAE, if there is this, Así que si los Emiratos Árabes Unidos, si hay este intento de, digamos, establecer una cabeza de playa, no una invasión terrestre, y se confirma que los EAU forman parte de ello, más le vale a MBZ estar preparado porque Irán podría convertir su máquina de blanqueo de dinero y ostentación en un aparcamiento fácilmente si quisiera. Así que el modelo de Dubái, tal como lo conocemos, ya está muerto. Pero luego llegaremos al modelo de exportación energética de Abu Dhabi y a la inteligencia artificial que los Emiratos proporcionan a Israel y a Estados Unidos. Entonces será una guerra total, Irán contra los EAUs. Esto es extremadamente grave, y todo el mundo ya sabe que los EAU forman parte de ello. Así que ahora, desde el lado iraní, el siguiente paso es formalizarlo. Sois hostiles, sois una nación enemiga, estáis atacando a la República Islámica, y vais a tener que pagar el precio. the Islamic Republic, and you're going to have to pay the price. So all that enters in, all that is part of. Así que todo eso forma parte, una vez más, de todo lo que gira en torno al estrecho de Hormuz. Qatar y Omán han sido muy astutos. Son los únicos entre los países del CCG que se desasociaron de la guerra y de estar del lado de Occidente e Israel. Así que, a todos los efectos prácticos, Omán y Qatar son neutrales a partir de ahora, y eso Irán lo reconoce. Pero los otros estados del CCG, especialmente Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, son una historia completamente diferente. Sabemos que hubo un documento publicado por 5 de los miembros del CCG, sin Omán, más Jordania, con el pequeño rey, condenando a Irán, lo que básicamente equivale a decir, mirad, estamos del lado del sindicato ausente. Así se interpretó en Teherán, obviamente. Así que diría que ahora ambas partes tienen bastante claro quién está de qué lado y quién decidió salirse de todo esto, Omán y Qatar. Get out of it. Oman and Qatar. Pepe, what we've learned from the Iranian foreign minister, he said that Pepe, lo que hemos aprendido del ministro de Asuntos Exteriores iraní es que Estados Unidos está enviando mensajes a través de distintos mediadores, básicamente Omán, Pakistán e incluso Turquía. Pero eso no significa que Irán esté negociando con Estados Unidos. Solo están enviando propuestas, algunas ideas, sugerencias sobre cómo proceder. Pero al final, Irán no ha cambiado su posición. Poner fin a la guerra y exigir una compensación por la destrucción. Ese es el argumento no. this is one of the crucial points in the Iranian argument, in the argument they have right now. If the United States Si Estados Unidos acepta la compensación por la destrucción, significa que Estados Unidos está admitiendo la culpa por esta guerra. La estarían aceptando ellos mismos.
¿Y cómo ves que eso ocurra con Donald Trump? Ese tipo presume constantemente de atacar incluso a los medios de comunicación tradicionales en Estados Unidos, cuando no están de su parte. Dice que inventan mentiras y todo eso. Pero ¿de verdad le ves llegar tan lejos? Yo no. Por eso la guerra simplemente seguiría y seguiría. I don't see that happening. That's why the war would go on and on. Absolutely. There's what I described as, Absolutamente. escalation. Lo que describí como la máquina infernal de la escalada seguirá funcionando. Y esto ya era evidente al comienzo de la semana, independientemente del ultimátum para empezar a destruir la red eléctrica en funcionamiento, tanto si se llevó a cabo como si se canceló prácticamente en el último momento. En cualquier caso, la máquina de la escalada está ahí porque las posiciones de ambos bandos son absolutamente incompatibles en todos los temas. Excepto quizá, suponiendo que Estados Unidos negociara de buena fe, cosa que nunca hace. Y obviamente, nadie en una posición de poder en Irán puede negociar con Estados Unidos después de lo ocurrido en las dos últimas ocasiones. Así que no hay posible negociación. Es la confirmación, una vez más pagada con sangre, de lo que nuestro amigo, el gran maestro Sergei Lavrov, lleva diciendo más de 2 años, que Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos, y más aún, incapaz de negociar e incapaz de hacer diplomacia. Este régimen en Estados Unidos lo ha demostrado una y otra vez. Es por definición el régimen del bombardeo. Eso es todo. Su diplomacia consiste en bombardear. Esto plantea un enorme problema para que Irán siquiera considere cualquier negociación. Es cierto, hay muchos canales extraoficiales. En este momento, digamos que Qatar está en segundo plano, y Omán siempre está ahí. Omán estuvo y sigue estando. Pero ahora hay 3 canales extraoficiales adicionales. But there are 3 extra back channels now: Egypt, Turkey, and Pakistan. Egipto, Turquía y Pakistán. Y el caso de Pakistán es extremadamente complicado. Empecé a escribir mi columna y luego la cambié por completo por culpa de los Emiratos Árabes Unidos. Pero después de una conversación, hoy, en plena madrugada, estaré organizando todos estos elementos. Porque Pakistán ve esto como una oportunidad dorada, de platino, para presentarse como mediador. Tienen buenas relaciones con ambos bandos, tienen buenas relaciones con Irán, no espectaculares, pero buenas, y son vecinos. Y el tipo que realmente manda en Pakistán, el jefe del ejército, el horrible Munir, tiene a Trump en marcación rápida, Nima. Puede coger el teléfono, llamar a la Casa Blanca y Trump hablará con él de inmediato. The phone called the White House and Trump will talk to him right away. Don't forget, this general is one of the leaders. No lo olvides, este general es uno de los líderes de la operación de cambio de régimen golpista que se deshizo de Imran Khan y lo metió en la cárcel. Así que este es un régimen extremadamente espantoso, aunque con matices, por supuesto. Pero pueden aprovechar el hecho de que pueden hablar con todo el mundo. Los demás países del CCG tienen muy buenas relaciones con Pakistán. Arabia Saudí y Pakistán tienen, a todos los efectos prácticos, un pacto militar. Hay montones de pakistaníes trabajando en el Golfo y enviando remesas a sus familias por todo Pakistán. Así que este es un elemento importante. Significa que hay muchos pakistaníes viviendo por todo el Golfo. Por tanto, claro que tienen un poco de influencia para presentarse como mediadores. ¿Pero se les puede confiar? Por supuesto que no. Si yo fuera... Of course not. If I was, if I was, Si fuera Imran Khan, creo que las cosas serían diferentes a la situación actual. Imran Khan es diferente. Imran Khan is different. Imran Khan, he evolved over the years and he became Imran Khan evolucionó con los años y se convirtió no solo en un buen diplomático, sino también en un líder político muy capaz. Esa es una historia completamente diferente. Estas personas son extremadamente peligrosas, y no lo olvides, dependen del complejo militar industrial. La relación entre el ejército pakistaní y el Pentágono siempre ha sido muy estrecha. Así que básicamente son una extensión del Pentágono y del complejo militar industrial. ¿Puedes confiar en que sean mediadores imparciales y neutrales? Obviamente no. Pero se posicionaron de tal manera que obtenían información privilegiada de Irán y la pasaban a, ¿adivina a quién? Tweedledum y Tweedledee, Whitcomb y Kushner, quienes luego se la transmitían a Trump. Así que,
el general Munir, vaya. Es complicado. Wow, it's complicated. But at the moment, apparently this whole thing disappeared. Pero en este momento, al parecer, todo esto desapareció en unas 48 horas, porque ahora lo único de lo que se habla es de la llamada invasión terrestre. Así que ya no hay diplomacia. Hemos vuelto a donde estábamos, la infernal máquina de la escalada. Y si eso ocurre y los Emiratos Árabes Unidos están implicados, significa que la guerra pasará a otra dimensión, aún más complicada. Sin duda implicará, diría yo, la entrada formal en la guerra de los hutíes en Yemen, porque se unirán a la lucha, cerrarán el Bab al-Mandab y causarán serios problemas a las exportaciones saudíes a través del Mar Rojo. No hay duda de ello. Estamos al borde de que todas estas cosas sucedan al mismo tiempo. Así que podríamos llegar a un escenario la próxima semana, o incluso antes, en el que las cosas sean aún más oscuras de lo que ya son. Even darker than they already are. Pepe, mucha gente no sabe mucho sobre las fuerzas terrestres de Irán. Son la parte más fuerte del ejército y de la Guardia Revolucionaria. Creo que Estados Unidos se enfrentaría a algo que nunca ha experimentado antes si fueran allí. Habla un poco sobre eso, Nima. Explícaselo un poco a nuestra audiencia si puedes. If you can. Porque tienen ahora mismo más de 1 millón de soldados listos para luchar, listos para combatir sobre el terreno. Y son tan... Pepe, hice el servicio militar en la Marina, en la parte norte de Irán, en Ansali, en Bandar Ansali, también en Bandar Ansali. Que por cierto, fue bombardeado hace unos días. Lo viste, ¿verdad? Sí. Las fuerzas terrestres de Irán son realmente increíbles. Están tan bien equipadas, tan preparadas, tan ya sabes, en todos los sentidos que puedas imaginar. Por eso no veo que Estados Unidos tenga una buena opción si va en esa dirección. Es un problema, un gran problema. Van a ser masacrados. Nadie quiere ver eso. Y Donald Trump podría caer. Esto es un pantano para Donald Trump, una trampa. Cuanto más se esfuerce Pepe, más se hundirá, en mi opinión, si sigue adelante con un invasión terrestre de Irán. But he's not being fed correct information, Nima. Pero no le están proporcionando información correcta, Nima. Ya se ha filtrado que básicamente son vídeos de 2 o 3 minutos cada día, 5 como mucho, un collage de imágenes que muestran éxitos, bombardeos y cosas así. Así que, obviamente, no lee. Es incapaz de contextualizar. No puede percibir los matices. Se comporta como un niño de 2 años, no de 4, de 2. Y por supuesto, todos los aduladores que le rodean, que son inmensamente mediocres, ahí lo tienes. No podemos enfadar al jefe. Eso es lo que recibe cada día. Así que no es de extrañar que no tenga acceso a información cualificada. Y aunque algunas personas dispongan de información cualificada, la CIA, el Pentágono, etc., no se les permite entrar en el círculo oval, en el despacho oval. Lo que está ocurriendo ahora mismo en la mente de, ya sabes, los principales responsables de la toma de decisiones en Irán, se reduce a 2 opciones. Una, negociar con Estados Unidos, y la otra, decidirlo todo en el campo de batalla. Y por lo que he visto hasta ahora, más del 99% se inclina por luchar, porque nadie ve ningún tipo de resultado positivo a través de las negociaciones con los estadounidenses. Todo se trata de engaños, ya sabes, de crear posiciones falsas, y luego los ataques contra Irán una y otra vez, los asesinatos de líderes, de comandantes. Nada cambia. Por eso, Pepe, lo que está ocurriendo ahora se ha ido gestando durante mucho tiempo, más de 20 años. El ala derecha del gobierno, los conservadores, llevan tiempo argumentando ¿por qué dejamos que esta gente utilice este comercio en nuestra contra? Durante más de 20 años. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. La mayoría de estos liberales, neoliberales, en Irán se están riendo de ellos. Esta gente está loca. No saben, no entienden la realidad.
Pero esta es la realidad de lo que está ocurriendo ahora mismo. Por eso esas personas son las principales responsables de tomar decisiones. Porque al fin y al cabo, ya sabes lo que han hecho hasta ahora Estados Unidos e Israel. Han asesinado a todas las personas que de algún modo estaban interesadas o deseosas de hablar con alguien, de lograr algún tipo de resultado democrático o de tender algún puente entre Irán y Occidente. Pero las han asesinado a todas. Exactly. Apart from Arakshi and Galibaf. Exacto, aparte de Arakchi y Kalibaf. Y ahora sabemos la historia, que se salvaron, estaban en la lista para ser ejecutados, y hubo una intervención. No, necesitamos a alguien con quien hablar. Si no, ¿van a hablar con los generales de la Guardia Revolucionaria? No. Los generales de la Guardia Revolucionaria te envían al señor Khorramshahr con una tarjeta de visita directamente a tu casa. Arakchi y Kalibaf, al menos. Arakchi experimentó cara a cara la traición de Tweedledum y Tweedledee, incapaces de leer un informe escrito en inglés sencillo. Y Kalibaf, por supuesto. Kalibaf está en otro nivel. Es un personaje mucho más duro, muy bien preparado, con formación militar, piloto de combate, lo que quieras, pero también entiende de diplomacia. Al fin y al cabo, está en el Majlis. En el Majlis hay que ser extremadamente diplomático. Eso es todo. Y todos los demás son comandantes militares. And everybody else is a military commander. El 99% de las personas en el poder ahora mismo participaron en la guerra entre Irán e Irak. Saben lo que es la guerra. Saben lo que significa una guerra de verdad. Esos idiotas de Washington no tienen ni idea de lo que es una guerra, ni siquiera en Wall Street. ¿Te imaginas una guerra real, con trincheras y bombas? No tienen ni idea. ¿Sabes? El tipo que fue comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Mohsen Rezaei, cuando estaba al mando de la Guardia durante la guerra entre Irán e Irak, tenía 24 años. La cuestión es que esta gente no entiende que matar comandantes no va a cambiar nada. No, y además de eso, hay varios niveles, y las personas en el segundo, tercer y cuarto nivel son casi tan competentes como los líderes. Absolutamente. ¿Qué opinas del nuevo secretario del Consejo de Seguridad? Parece ser mucho más duro que Larijani. Muchísimo más. Creo que ni siquiera es comparable. Ni siquiera es comparable. Sabe cómo luchar. Sabe cómo. No es que sea tan distinto. Al fin y al cabo, estudió economía en la universidad. Entiende, ya sabes, el aspecto económico de lo que está ocurriendo. Pero aún así, está muy a la derecha. Y es una de esas personas que cuando se trató del estrecho de Hormuz dijo que debía cerrarse. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Incluso fue bajo su, ya sabes, mando. Fue bajo el mando de Larijani. Hay que pensar en cómo están cambiando las cosas, ya sabes. Y ya sabes, Pepe, la otra parte de la guerra es la guerra psicológica en Irán. Fueron completamente derrotados en Irán. Por eso ya no hablan de un cambio de régimen. That's why they're not talking about regime change anymore. People already, from the right, from the left, from the middle. Gente de la derecha, de la izquierda, del centro, todos ellos, todos jóvenes, todos juntos, están preparados para luchar contra Estados Unidos. Y ven esto como el destino del pueblo iraní. Han prevalecido. La historia de Irán no se limita a un par de cientos de años, se remonta a miles de años. Ya han afrontado este tipo de invasiones antes. Saben cómo manejarlo. Tienen toda esa historia detrás y todos los medios. Por eso, Pepe, creo que la pregunta fundamental ahora es, ¿por qué el presidente de Estados Unidos está suplicando negociaciones si están ganando? Dijo, estoy ganando, lo destruí todo, sin ejército, sin marina, sin sistema de defensa aérea, no queda nada. ¿Y qué? ¿Por qué está suplicando un alto el fuego si ese es el caso? Exactly. Well, but we're not dealing with Exactamente. Bueno, no estamos tratando con, una vez más, una persona adulta, un anciano, teóricamente maduro, pero psicológicamente de 2 años, 4 como máximo, totalmente megalómano,
un narcisista sin límites, incomparable en términos de narcisismo, que utiliza, por supuesto, como una tapadera, como su escudo contra sus propias mediocridades e incapacidades. El hecho es que, en esencia, es un cobarde, que no muestra empatía hacia nadie ni hacia nada, que todo el planeta gira en torno a él. Y ahora, en una posición de poder como presidente de los Estados Unidos, es muy fácil creer que el mundo gira a tu alrededor. Esto ocurrió con presidentes estadounidenses anteriores, pero no a este nivel. No está mentalmente preparado para, ya sabes, hacerse cargo de un instituto, lo cual ya es demasiado. ¿Te imaginas a la llamada nación invencible o indispensable? Así que eso es extremadamente complicado. Y es muy fácil manipularlo, Nima. El mejor ejemplo es si le das información seleccionada. Eso es lo único que absorberá, porque no tiene la curiosidad intelectual de buscar en otro sitio, ni siquiera de mirar los enormes y voluminosos informes de inteligencia que tiene sobre la mesa cada día. Ni siquiera los abre. Así que es muy fácil, muy fácil, manipularlo. Y en el caso del genocida, el criminal de guerra de Tel Aviv, que fue a Estados Unidos 7 veces en el último año y medio más o menos. Siempre está en Washington, D.C. Es muy fácil manipularlo. Y es astuto. Puede que sea un criminal de guerra, pero es muy inteligente. Así que le da la vuelta a Trump. Es muy fácil. Y además está rodeado de mediocridades como, ya sabes, el secretario de Energía, ¿verdad? Lutnick, que viene de Cantor Fitzgerald, básicamente un estafador financiero. El absolutamente espantoso yerno, Kushner, podemos llamarlo el gánster silencioso de toda la empresa mafiosa. Extremadamente peligroso, no muy listo, pero brutal como él solo. La lista es Ivanka, y lo confirmé con personas que los conocen de cerca. Dijeron, mira, Ivanka es el cerebro, él es un auténtico imbécil, pero puede hablar directamente con Trump en cualquier momento, y Trump le escucha. He can talk directly to Trump anytime, and Trump listens to him. Very dangerous. So it's so easy to manipulate him. Muy peligroso. Es tan fácil manipularlo. Por mucho que Obama fuera un desastre, al menos Obama intelectualmente no era un completo idiota. Leía, escuchaba a la gente. De acuerdo, la toma de decisiones es otra historia, pero intelectualmente no se pueden comparar. Al menos tenías a un presidente capaz de enunciar un pensamiento, de encadenar frases, de desarrollar un argumento coherente, de debatir realmente algo que hacía cuando estaba en la universidad. Stan Cialith. So this is essential. The psychological profile of this character. El perfil psicológico de este personaje es esencial, porque ahora con su decisión final, aunque la decisión puede que haya sido tomada por él por poderes superiores, ya sabemos quiénes son, los sospechosos habituales, los donantes, los superfinancieros, el eje internacional sionista, lo que quieras. Fue su decisión. Pero encontraron al mensajero perfecto. Y por eso estamos en estos tiempos tan oscuros, ya sabes, las nubes negras que envuelven todo el planeta. De hecho, no tenía el discernimiento intelectual, ni la capacidad para analizar las consecuencias de algo así. Es una locura, porque incluso personas que son funcionarios del sistema, dentro de la CIA, por ejemplo, que trabajaron con la CIA, no pueden verlo. Y ahora algunos de ellos al menos están saliendo y diciendo que no, que todo fue completamente absurdo desde el principio. Así que esto demuestra una vez más que es impermeable al autoanálisis, para empezar, y al pensamiento crítico. Si no lees, si crees que eres el rey del mundo, si eres un narciso sin límites, ya sabes, por supuesto, que es imposible. Te ciegas a ti mismo. Eres sordo, mudo y ciego ante la realidad. Y eso explica a Nima. Cada día estamos ganando, estamos cansados de ganar, lo destruimos todo. Eso es. Ese es el subtexto de este bla diario. Es eso. Porque solo dispone del conjunto de información que se ajusta a sus propios prejuicios. Esta es la versión corta. Es mucho más complicado. La gente escribe libros sobre asesinos en serie. Esto justificaría un libro sobre una personalidad narcisista extrema que casualmente tiene un poder prácticamente ilimitado. Qué peligroso es eso.
Bueno, todos vivimos ahora bajo esa nube. We are all living under this cloud right now. Pepe, parece que todo el concepto de esta guerra se basa en Israel, en la seguridad de Israel y en cuál sería el resultado para Israel. Diría que hasta ahora han ocurrido dos cosas importantes. Una de ellas fue el misil balístico hipersónico iraní que alcanzó Dimona. Ese fue un cambio de juego total. Total game changer. This is a psychological. Esto es un impacto psicológico, no solo para Israel, sino para todos. Exactamente. Sí, adelante, por favor. Yes, go ahead, please. El segundo es cómo Hezbollah es capturar las partes central y meridional de Israel. Remember, Nima, remember that we talked about this a lot. Nima, recuerda que hablamos mucho de esto y seguimos recordando a nuestra audiencia que Hezbollah se está reestructurando. Va a llevar tiempo, es un proceso muy complicado. Esto fue lo que escuché en el Líbano el año pasado, cuando fui al funeral del jeque Nasrallah y hablé con dirigentes políticos de Hezbollah. Dijeron que sí, que es complicado, hubo esa decapitación, pero nuestros segundos, terceros y cuartos niveles son muy, muy buenos. Son jóvenes y están bien preparados. Va a llevar tiempo, pero ya lo estamos haciendo. Eso fue el año pasado. Este año ya estamos viendo los resultados. Ahora están al mando la segunda, tercera y cuarta generación de Hezbollah. Están destruyendo Merkavas. Ahora es casi un deporte. Vale, ¿cuántos Merkavas vamos a destruir hoy? Fácil. Vamos. Eso es todo. Lleva tiempo reestructurar un entorno militar, y Hezbollah es un caso complicado porque tiene su ala social, que es extremadamente activa. Tienen que ofrecer al menos algo de ayuda a barrios enteros del sur de Beirut y a pueblos de todo el sur del Líbano. Y además, al mismo tiempo, tienen que reorganizar su maquinaria militar. Es enormemente impresionante. Solo se puede hacer con quads necesarios de moderar. Bien formados, técnicos, dinámicos y tan enérgicos como la generación anterior. As forceful as the previous generation, and of course they learn from the previous generation. Y por supuesto aprenden de la generación anterior. En Irán estamos presenciando el mismo proceso. Las personas que ahora están, digamos, probablemente en la segunda capa, reemplazando a todos los líderes que fueron asesinados, siguen adelante. Y por supuesto, el impulso es fuerte porque vieron lo que les ocurrió a sus mentores. Todo eso está subordinado a un propósito superior. Y cuando digo superior, me refiero no solo en términos geopolíticos, sino también espirituales, éticos y morales. Y con el asesinato del Ayatollah Khamenei, aún más, están luchando por su emortiro, su extremamente importante. It's extremely important. So I always Siempre he admirado enormemente a mis amigos iraníes, Nima al-Khurshid, que son expertos en teología chií y filosofía occidental. Hay muy pocos lugares en el mundo donde se encuentre esta combinación. Ya sabes, pueden mantener un discurso completo sobre el significado intrínseco del Velayat Faqih y luego pasar a hablar de Empedocles y Aristóteles. Es brillante, absolutamente brillante. Cuando los estadounidenses no son capaces de hilar ni siquiera una frase, ¿te imaginas dos? Ese es el caso del payaso de las flexiones, el secretario de las guerras eternas. Ahí lo tienes. Es una guerra intelectual, una guerra del intelecto contra la estupidez suprema. Sin duda, demostrado individualmente por personas en posiciones de poder. Individually, by individuals in positions of power. Imagina que eres Donald Trump llegando al poder y viendo que Assad ha caído, que el líder de Hezbollah ha sido asesinado y que los comandantes en Irán han sido eliminados. Piensas que los actos de resistencia están desapareciendo de la escena, así que dices, vamos a por Irán ahora mismo. Esto empezó con Yemen, ¿recuerdas? Empezó con Yemen. Intentó destruir Yemen antes de ir a por Irán, pero esa fue una misión fallida por su parte. Aún así, de algún modo sintió que, debido a esos disturbios falsos en Irán, el pueblo iba a hacerlo por él.
El caso que creo que resultó tan engañoso para Donald Trump fue el de Venezuela. Pensó que podría manejar algo parecido en Irán, que eso pondría fin a los actos de resistencia. Pero lo que tiene ahora Pepe es un Irán fuerte desde dentro, no solo militarmente, sino también internamente. Hay un nuevo Hezbollah en Irak, que es muy poderoso. Están listos para convertirse, diría yo, en la próxima cara del gobierno iraquí. Van a tomar el poder en un futuro próximo. Son ellos quienes deciden todo en Irak en este momento. Son muy capaces. Yemen no se ha unido hasta ahora. Yemen, exactamente, capaz, culta, muy bien educada, tienen universidades excelentes en Yemen, aprenden de todo, tienen su propio complejo militar y todo. Y en Irak, vaya, conocí a Hashd al-Shabi hace años en Bagdad y quedé extremadamente impresionado. Cuando los conocí, Mohandes era todavía, digamos, secretario general, quizá el número 2. Fue antes de que lo asesinaran junto al general Soleimani. Pasó una tarde con nosotros, Nima, en una casa segura dentro de la zona verde. Hay que tener agallas para hacer algo así. Recuerdo la zona verde durante la guerra de Irak, ya sabes. I remember the green zone during the Iraq war, And obviously I never entered because I refused to go to the green zone. Y obviamente nunca entré porque me negué a ir a la zona verde. Siempre que quería entrevistar a alguien, solíamos reunirnos en la zona roja, a veces incluso frente a las puertas. Ya sabes, cuando entrevistaba a alguien del Parlamento, le decía, vale, nos vemos en la puerta o en algún lugar fuera. Así que Hashd al-Shabi es fantástico. Nos llevaron a su propio refugio dentro de la zona verde, a unos 5 minutos a pie de la embajada estadounidense. Solo si tienes nervios de acero puede ser algo así. Y son perfectamente capaces, todos ellos, extremadamente capaces. Kataib, Hezbollah, all of them, they are extremely capable. And it's a good sign that this Y es una buena señal que este gobierno iraquí es un arreglo complicado. Conocimos al actual primer ministro. Estuve allí hace unos 2 años más o menos. Al menos las milicias oficialmente tienen el derecho a defenderse. No es que Bagdad esté respaldando abiertamente lo que hacen, pero al menos, de acuerdo, tienen el derecho a defenderse y a defender los ataques contra la República de Irak. Excelente. Así que pueden continuar. Y de facto, ya han expulsado a los estadounidenses. Los estadounidenses y la OTAN están a todos los efectos prácticos fuera de Irak. El problema es, y este es un problema de proporciones enormes. Ya no existe la zona verde. No, el dinero. El dinero no está en Irak. El dinero está en la maldita Reserva Federal de Nueva York. Así que los iraquíes ni siquiera pueden usar el dinero de sus exportaciones de petróleo porque los estadounidenses lo confiscan automáticamente. Entonces, ¿cómo vas a darle la vuelta a esto? Y es cierto, como mencionaste, es cierto. De hecho, ya no existe la zona verde. Sí, la zona verde sigue ahí, pero básicamente son oficinas de la administración iraquí, la administración de Bagdad. Hay un hotel de 5 estrellas donde suelen alojarse los huéspedes extranjeros. La embajada estadounidense, que es un monstruo gigantesco, no sabemos qué va a pasar con ella. Seguirá siendo atacada, no hay duda de eso. Pero el simbolismo de la zona verde ha desaparecido. Esto se acabó. Está muerta, 23 años después de conmoción y pavor. Es algo que muchos de nosotros nunca pensamos que veríamos. Bueno, 3 años en términos distintos se lograron avnavrar. Y lo que está ocurriendo en Irak no se queda en Irak. En mi opinión, se va a extender a Kuwait. Kuwait, absolutamente. ¿Sabes cuál sería la justicia poética definitiva, Nima? Con el tiempo, no diría ahora, pero quizá, suponiendo que esta guerra termine y pasen unos meses, Kuwait podría ser reincorporado a Irak. Porque no lo olvides, Kuwait forma parte de Irak. Era parte de la provincia de Basora. Así que, a todos los efectos prácticos, Kuwait es Irak. Saddam Hussein tenía razón cuando lo dijo en su momento. Así que esto sería la justicia poética definitiva, si ocurre. Isra de Sefmo Pedicans.
poetic justice. And it's not going to be Y no va a ser una invasión. Va a ser un movimiento de base, ya sabes, una especie de movimiento en Kuwait, uniéndose a la resistencia iraquí, en mi opinión. in my opinion. Exactly. Yeah. Exacto. Sí. Porque la historia saca cosas que son Stuff that is, Exactamente. every sentence, Ham. I think the future is so different. Creo que el futuro es tan diferente que no veo a Donald Trump capaz de cambiar nada en Asia Occidental. Porque la historia, la magnitud de lo que está ocurriendo, es tan enorme que la administración Trump en realidad no importa. Creo que hay una especie de reconocimiento por parte de los europeos. Por eso no se están implicando tanto en el estrecho de Hormuz. Entienden lo que está pasando. Ya sabes, es una larga historia para el Imperio Británico en el Canal de Suez. History for the British Empire in the Suez Canal. And they're not gonna. Can you imagine if you have Y no van a... 1950s ¿Te imaginas si en 1956 la crisis de Suez fue el fin de facto del Imperio Británico y luego en 2026 el estrecho de Hormuz, el comienzo del fin del Imperio estadounidense? of Hormuz? Sería otra destacada justicia poética histórica, ya sabes, si llega a suceder. Outstanding historical poetic justice, if it happens. Sí, exactamente. Muchas gracias, Pe. Gracias a ti. Como sempre. Enorme prazer was Qué placer. Ha sido genial hablar contigo. Los próximos días van a ser muy intensos. very, very happy. Exacto. Tan intensos, sí. Todo podría ponerse patas arriba. Everything could be turned upside down. Yeah. Yeah. And we know. Y todos sabemos que Donald Trump quiere poner fin al conflicto antes de ir a China. Before going to China. By the way, don't forget that now we have Por cierto, no olvides que ahora tenemos una fecha, Nima. Va a ir a China el 14 de mayo. Entonces, ¿por qué ya eligieron una fecha? Porque según sus propios cálculos, la guerra podría haber terminado para entonces. Necesita ir a China en una, ya sabes, posición de fuerza fabricada por Trump. Pero ¿y si va a China como un perdedor? No lo olvides. Una vez más, es como pensar en el futuro. Petróleo a 40 el barril o petróleo a 150 el barril. No manes ciencia chining. Posición fuerte o perdedor total. Sí. total loser. Yeah. Exactamente. Realmente. Até Obrigado, mais, ok? Pepe. Hasta luego. Cuidaos. Y para todos vosotros, nuestro público, en portugués, para todos vosotros, la lucha continúa. La lucha sigue. The struggle goes on. Vai. Va a seguir así. Adiós. Tchau.